Bueno, nuevamente, buenos días, bienvenidos a todos. Desde Ecocapital Internacional les damos una cordial bienvenida a este espacio formativo. Ya vamos a dar inicio oficial a nuestro webinar. Creo que hemos dado el espacio suficiente para que todos se conecten. Em, Les agradecemos mucho a que nos estén acompañando el día de hoy. Y para dar inicio oficial, les comento. El día de hoy nos acompaña Angélica González. Angélica es ingeniera ambiental, especialista en riesgos ocupacionales y en seguridad y salud en el trabajo, con una amplia experiencia en gestión de residuos peligrosos. Antes de comenzar, la dinámica de esta conferencia será la siguiente. El webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora y media, incluyendo una sesión de preguntas. Durante la sesión, les pedimos por favor mantener sus micrófonos en silencio para garantizar una buena calidad del audio. Pueden realizar sus preguntas a través del chat y al finalizar la sesión tendremos un espacio de media hora aproximadamente donde vamos a responder entre 5 y 10 inquietudes dependiendo del tiempo disponible. En esta jornada vamos a desarrollar los siguientes puntos. Primero, conoceremos qué es una hoja de seguridad para un residuo y cuál es la importancia que tiene esta. Luego, con el acompañamiento de nuestra experta Angélica, vamos a construir paso a paso una hoja de seguridad, tomando como base un ejemplo práctico. Y finalmente, tendremos un espacio de preguntas y respuestas, como ya les había comentado, para pues, resolver sus inquietudes. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Angélica González. Adelante, Angélica. ¿Ya me escuchan? Sí. Pues, buenos días a todos. Mi nombre es Angélica González, ya como me presentó Natalia. Soy la persona pues, que los va a acompañar en este proceso relacionado pues, a cómo elaborar estas hojas de datos de seguridad, en donde vamos a cumplir esos objetivos que ya nos indicó Natalia. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. Entonces, acá. Listo. Entonces, iniciamos. El por qué debemos tener hojas de datos de seguridad. Entonces, el primer normativa que nos va a dar como esa línea hacia dónde y el por qué es el decreto 1609 del 2002, que es el de nos reglamenta todo el tema de transporte de mercancías peligrosas. En este decreto nos establece específicamente en el artículo 11 las obligaciones del remitente y o propietario de la mercancía peligrosa. Recordemos que para este ejercicio y para la situación en la que nos encontramos, la mercancía peligrosa viene siendo el mismo residuo peligroso que estamos generando como empresa. Entonces, en el literal E de ese artículo, dice que el solicitante se debe solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de mercancías peligrosas la hoja de seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes de despachar el material según los parámetros establecidos en la norma técnica colombiana NTC 4435. Entonces, ¿qué es importante aquí? Nosotros como una empresa de transporte, que somos Ecocapital, para el tratamiento de sus residuos peligrosos, debemos contar con estas hojas de datos de seguridad previo a esa recolección. Entonces, si usted cuenta con algún residuo peligroso que va a transportar, nosotros debemos llevar esa hoja de datos de seguridad, porque lo más probable es que durante la ruta o para la gestión del tratamiento del tratamiento de este residuo, no las vayan a pedir para dar un adecuado manejo. Por otro lado, pues relacionado a las hojas de datos de seguridad, ¿qué más nos está reglamentando? Entonces, aquí entra la resolución 773 del 2021. En esta resolución, específicamente en su artículo 17, teniendo en cuenta que hasta habla de sistema globalmente armonizado, es la elaboración de la ficha de datos de seguridad en lugares de trabajo. Entonces, aquí es donde nos dice, oiga, yo como empleador hago las veces de proveedor. O sea, aunque yo no soy el que compré el residuo, pero sí soy el que lo estoy generando. Por ende, soy su dueño. Ya sea de un producto químico en específico o de una mezcla de ellos.
será el responsable de la información y deberá garantizar que la autoridad competente el acceso al soporte técnico y científico utilizado para su elaboración. Entonces, aquí es importante que tengamos presente que estas hojas de datos de seguridad las debemos tener en cuenta en el momento del almacenamiento. Y este almacenamiento no es en el momento cuando me lo entregan hacia un furgón, sino dentro de nuestras instalaciones. Llamémoslo UTAC, llamémoslo almacenamiento de residuos, pero allí adentro nosotros también tenemos que contar con esas hojas de datos de seguridad que me lo pide la resolución 773. Entonces sí es importante que nosotros contemos con esta información, tanto en sitio como para entregárnosla a nosotros como transportadores. Ahora bien, ¿de dónde salen estas hojas de datos de seguridad que deben tener? ¿Cómo se estructuran? Es cuando llega la NTC 4435. Su versión más actualizada es la del 2012. Entonces, ¿esta qué me va a decir? Oiga, para el transporte de mercancías, nosotros aquí le vamos a indicar cómo se establecen los títulos, el orden específico para cada una de las secciones de esta hoja de datos de seguridad. ¿Qué debo tener en cuenta? Que estas hojas de datos de seguridad me deben responder estas 4 preguntas, que son las que vamos a interactuar, tanto ustedes como eh, generadores del residuo, como nosotros los que transportamos y lo tratamos, ya sea un tratamiento propio o un tratamiento tercerizado. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el material que necesito saber en caso de emergencia? Entonces, aquí yo tengo los datos específicos y me lo debe responder la hoja de datos. ¿Qué debo hacer si se presenta una situación peligrosa? ¿Cómo puedo prevenir que ocurran situaciones peligrosas? ¿Y existe alguna información útil acerca de este material? Cada una de estas preguntas se está respondiendo en las secciones que estructura la hoja de seguridad. Entonces, se compone de 16 estructuras, siendo la primera la identificación básica del producto con su identificación de peligros y la composición de cada uno de los elementos que éste tiene. Y luego relaciona todos los componentes en caso de una emergencia, a primeros auxilios, incendio, vertimiento accidental. Luego bien, me está diciendo más adelante de la hoja cómo se maneja el almacenamiento, qué controles de exposición debo tener con respecto al personal, qué protección debo tener para el personal, sus propiedades físicas y químicas, la estabilidad y reactividad del componente que estamos manipulando, la información toxicológica, ecológica, que debemos considerar para la disposición final de este residuo, la información sobre el transporte y la información reglamentaria que nos pueda dar luces al respecto y una información adicional que nosotros consideremos. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, Angélica, pero yo no voy a tener toda esta información de mis residuos. Entonces, aquí les vamos a dar estos bases donde nosotros debemos tener en cuenta acerca de la elaboración, de dónde voy a sacar la información. Entonces, uno, son las hojas de datos de seguridad del producto. O sea, ese producto, este residuo, antes de que se volviera residuo, debe ser un producto que yo adquirí con alguien. Entonces, yo acá le voy a pedir a a ese proveedor que me dé la hoja de datos de seguridad del producto inicial o productos. Puede que yo haga una mezcla, entonces voy a coger las hojas de datos de seguridad de ese producto. Ensayos que se encuentran en revistas científicas, fuentes bibliográficas relacionadas, no solamente artículos, sino también libros que relacionan información específica con, ejemplo, una sustancia química, el registro CAS, la IARC, para yo tener la información y empezar a recolectarla. Por lo general, no todo va a estar en una sola fuente. Vamos a tener que buscar en varias fuentes, pero las hay. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos de dónde vamos a sacar la información. Obviamente, esta información debe salir de fuentes confiables, no necesariamente lo primero que empezamos a encontrar en Internet. Bueno, ¿qué también vamos a tener en cuenta? Uno, que las hojas de datos de seguridad siempre deben tener un formato vertical, que su orientación con respecto al orden y los títulos siempre debe cumplir la misma secuencia, porque si se dieron cuenta, las 4 preguntas iniciales se respondían con las 16 secciones. En ese orden,
cualquier persona va a estar leyendo nuestra hoja de datos de seguridad. Por eso yo debo garantizar que las oraciones sean cortas, claras, directas, porque esto lo va a tener conocimiento todo tipo de público. Y ya como ejemplo, tenemos un personal capacitado, mis conductores y auxiliares, ellos van a saber dónde van a buscar en caso de una emergencia la información precisa de un resto el que ustedes hayan entregado. ¿Qué más es importante? Que no dejemos espacios en blanco. Va a haber información que en efecto no podamos encontrar, no se encuentre disponible. A esa sección no la voy a dejar en blanco o no le voy a dejar no aplica. Lo que se va a dejar es exactamente la frase, la información no está disponible o no es aplicable. Ejemplo, también me puede pasar que para algunos temas de protección de marca, yo tenga que identificar, bueno, va a haber unas cosas que ustedes no me puedan decir, componentes, compuestos, etcétera. Entonces, allí también es donde aplica esta información de la información no está disponible por temas de control interno o por temas de calidad, pero sí es importante dejar que no todo puede estar ahí disponible, ya que es propio de la industria en la que ustedes estén manejando. Entonces, iniciamos por la sección número 1. Entonces, la sección número 1 me habla acerca del producto e identificación de la compañía. ¿Cuál es la compañía? Nuestra compañía que está generando el residuo peligroso. Por ende, allí es importante que la hoja de datos de seguridad no me deben entregar una hoja de el producto que yo compré, porque allí van los datos del proveedor. Esta hoja de datos de seguridad que estoy construyendo van los datos de nuestras empresas porque somos los generadores. Entonces, la primera es la identificación de la sustancia. ¿Cómo la tenemos identificada técnicamente? El nombre común. No todo lo técnico se conoce de esa manera. Entonces, allí va el nombre común que nosotros determinamos o que se conoce ese residuo. Nombre del fabricante o en este caso generador, nuestro nombre, razón social, va allí. No la persona que está elaborando la hoja de datos de seguridad. La dirección de ese generador, los teléfonos. También que se recomienda que no solamente se deje el teléfono del generador, sino un teléfono en caso de emergencia. El más conocido, el 123. Y el correo electrónico. En caso de que suceda algo con esa sustancia, nosotros tengamos en dónde poder acudir. Entonces, así vamos a empezar a trabajarlo en nuestro ejemplo. Entonces, a medida que yo les voy explicando la sección, también vamos a verlo relacionado en un ejemplo. El ejemplo que les traemos es aceite usado. Entonces, aquí pueden ver que la identificación de la sustancia es aceites lubricados usados, pero el nombre común, aceite usado. Nombre del fabricante, entonces entramos nosotros, nuestra dirección, nuestros teléfonos y la línea 123 y nuestro correo electrónico. En la sección 2, ¿qué vamos a ver? Entonces, aquí es donde se identifican los peligros. Recordemos que los peligros se van a dividir en 3. Los peligros para las personas, la salud, el medio ambiente y los peligros físicos. Estos peligros vamos a tener 2 secciones para tener en cuenta y a poderlos abarcar. La indicación de peligro, que son esas frases H, y los consejos de prudencia, que son esas frases P. Vamos a tener también pictogramas cumpliendo con el sistema globalmente armonizado y la corriente en la que se va a disponer el residuo. Así es como va a quedar en nuestro ejemplo. Entonces, nosotros en las frases H y P tenemos en cuenta toda la información, la literatura, su consecutivo y la leyenda relacionada, el pictograma y su corriente. Tengamos muy presente el tema de pictogramas. Con la entrada de vigencia de la resolución del sistema globalmente armonizado, los pictogramas que nosotros ahora utilizamos no son esos coloridos de diferentes figuras, sino son estos. Estos son los únicos, los 9 son los que se utilizan de acuerdo a este sistema globalmente armonizado. Rombo rojo, fondo blanco, figura negra. Y con respecto a las frases H y las frases P, entonces recordemos que la H de esas frases significa peligro, que el siguiente número es donde me va a clasificar el peligro en uno de esos 3.
Si es 2, es un peligro físico. Si es 3, es un peligro a la salud humana. Y si es 4, son peligros para el ambiente. Entonces, ¿qué es importante? Número de la secuencia también que va a tener. Entonces, las frases H tienen toda su indicación, sus grupos de relacionados y ese consecutivo que tiene en la literatura. Las frases P, entonces tenemos la P de prudencia y también sus consecutivos. Si tienen un número 1, habla de la prudencia general. Si 2 es esa prevención que debo tener. El 3 es de la respuesta, qué hacer en caso, cómo debo responder en caso de una emergencia. 4, el almacenamiento y 5, la eliminación, con sus respectivos consecutivos. Bueno, en cuanto a la sección 3, que es composición e información sobre los componentes, nosotros vamos a tener 3 columnas. Estas 3 columnas, la primera hace relación al nombre del químico. El nombre del químico es aquello que lo compone. Puede que yo hable de un medicamento vencido, pero este medicamento vencido es específicamente acetaminofén. Entonces aquí voy a colocar los nombres de ese químico y el número de CAS que hace referencia. Puede que yo tenga aquí un porcentaje en peso o un porcentaje de concentración, que en partes por millón. ¿Por qué? ¿Qué es importante de esto? Que nosotros establezcamos que en ese porcentaje, qué es lo que más le prevalece, con eso aseguramos que esa disposición o tratamiento que le vamos a hacer al químico, bueno, al residuo peligroso, sea el adecuado. Que si yo lo estoy determinando para termodestrucción, que en efecto su componente principal sí se pueda termodestruir. Y este es como el ejemplo que nosotros le traemos con el aceite usado. Entonces, el aceite usado no es solamente aceite usado, viene compuesto por bario, plomo, zinc, etc. Y su número CAS con el porcentaje de concentración. En cuanto a las medidas de primeros auxilios, entonces, yo aquí ya me detengo y digo, bueno, sección 1, 2 y 3 me dijo qué debo conocer de este residuo peligroso. Y en estas 3 secciones es donde va a aparecerme en la primera hoja, por lo general, y allí es la información principal. Pero en la siguiente hoja, inmediatamente, nuestro personal ya va a acudir en caso de una emergencia, porque es donde compilamos toda esa información, tanto para las personas en caso de contacto, como en caso de un incendio o de un vertimiento. Entonces, para el tema de primeros auxilios, que es importante, venga, si la persona entra en contacto directo, ¿pasa algo con las manos? No. Entonces, yo puedo suprimir o dejar la información relacionada a la sección de medidas de primeros auxilios. Entonces, la sección 4 no se suprime, pero las subsecciones sí me deja información. ¿Qué puede pasar? Que puede que no me pase nada con un contacto dérmico y más bien le digo, no le aplica. Bueno, no es aplicable. Y puedo dejar más bien un contacto ocular. No, si cae, si la viruta entra en contacto con el labio ocular, tenemos que hacer tales y tales cosas. Que es importante también para nosotros, que estas vías que puede tener en cuenta eh, o ingreso esa sustancia al sistema del trabajador, debemos dejar los datos muy claros, muy precisos, no oraciones largas, extensas, si se puede en lista mucho mejor, y cosas inmediatas y de fácil ejecución. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros dejamos que se debe aplicar una crema específica, pues en el momento el trabajador no lo va a tener. Entonces, lo que debemos dejar como tal es lávese inmediatamente, salga a un ambiente, si fue por inundación, salga a un ambiente abierto. Si hay que aplicar una crema con un componente en específico, esa la dejamos aquí en nota para médicos. Entonces, como lo podemos identificar acá, nosotros tenemos las actividades que debe ejecutar de manera precisa e inmediata para el trabajador, pero después, si esto es un poco más grave, solicite asistencia. Si le persiste, solicite asistencia médica. En nuestro caso, para un contacto con aceite usado, pues no encontramos información específica para los médicos. Entonces acá dejamos la información no está disponible.
En la sección 5, que son las medidas en caso de incendios, nosotros tenemos que conocer previamente esos peligros específicos que me pueda resultar del fuego, de de la generación de ese incendio, de ese huésped, porque solamente me puede determinar qué voy a hacer, sino con qué lo voy a hacer. Entonces, aquí me habla acerca de los agentes extintores. No todas las sustancias químicas se van a eliminar o se van a controlar con cualquier agente extintor. Recuerden que existen agentes extintores que es solo agua y hay muchos de los químicos que no se pueden extinguir con agua porque me puede generar otras reacciones. Entonces, aquí es donde yo voy a dejar cuál es el tipo de extintor que yo voy a utilizar o qué medio voy a utilizar para poder controlar dicho incendio. ¿Cuáles son esos peligros físicos y químicos que me pueda generar el incendio? Muchas veces, al ser un régimen que tenga altas temperaturas y se genere el incendio, me pueda generar pues, unas propiedades del compuesto y pueda hacer, vapores que puedan ser tóxicos para el ambiente o tóxicos para las personas. Acá voy a dejar eso. Peligros físicos, hacer relaciones. ¿Qué pasa si este compuesto se entra en combustión? Ah, no, se controla rápidamente, no pasa la mayor cosa. No, la conflagración va a ser grande y podemos tener daños materiales, explosiones, ejemplo. Y en los equipos de protección y protecciones para bomberos, aquí vamos a dejar ejemplo. Si mi compuesto se entra en conflagración, se va a generar olores. Entonces necesitamos que la persona que vaya a controlarlo tenga un respirador, tenga un traje completamente sellado o hermético. Entonces, aquí va esta información. Y nosotros la estandarizamos. Misma historia, frases claras, cortas, que le puedan llevar a la persona a entender de manera rápida. Las medidas en caso de vertido accidental que vamos a tener en cuenta son precauciones para el personal, precauciones para el medio ambiente que vamos a enumerar con respecto a cómo va a actuar la persona en caso de que el dique que usted me está entregando, el bidón, se rompa, quede mal cerrado y se gire. Entonces, ¿cómo le voy a hacer la contención? Y los métodos, ¿cómo lo voy a contener cuando ya lo tenga recogido? Luego de tenerlo recogido, los métodos de limpieza. Entonces, también debo establecer. Todo esto es lo que yo voy a decir, bueno, es que mi kit de control de vertimiento, nosotros vamos a tener en cuenta este dato para tener X o Y sustancia o químico o material para esa contención. En esta contención, entonces, vamos a tener acá el 1 a 1 de las actividades. Luego, la precaución con el medio ambiente. Oiga, el aceite usado, no solamente hay que recogerlo de esta manera, contenerlo, pero también tengo que evitar que éste entre en contacto con el agua. Los métodos de contención y sus métodos para limpieza. Bueno, considero que la información que nos está dando la ingeniera Angélica está muy, muy interesante. Recordemos que estas hojas de seguridad son para los residuos y no para los productos, ¿sí? Adicional, les comento, en el chat nos pueden hacer todas las preguntas o inquietudes que tengan. Al finalizar de la sesión, vamos a tener entre media hora para poder responder todas sus inquietudes. Continúa, Angélica. Listo, vale, Natalia, muchas gracias. Entonces, continuando con esta actividad, entonces retomamos en el punto 7. Esta sección 7 me va a hablar acerca del manejo y almacenamiento. Entonces, ya terminamos 2 de las preguntas. ¿Cuál es el químico que contiene? Y ahora, bueno, luego lo de qué hacer en caso de una emergencia, y ahora vamos a hacer acerca del almacenamiento. Si se dan cuenta, pues ya avanzamos en las hojas de datos y esta información es de fácil consulta y no está inmediata, pero sí continúa con el orden que necesitamos. Entonces, uno es ese manejo seguro que vamos a tener en el almacenamiento. ¿Cómo lo debo manipular para disminuir los riesgos en caso de que haya una mala manipulación? Las condiciones de almacenamiento y los materiales incompatibles. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que
un listado acerca de cómo debo manejarlo, qué debo tener en condiciones de almacenamiento. Y con respecto a los materiales incompatibles, pues estos pueden hacer relación directamente en nuestra matriz de compatibilidad por tipos de pictogramas, pero como lo tenemos en el ejemplo, también puede ser de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica. En la ubicación de la tabla periódica, nosotros podemos decir, bueno, del grupo A2 a la 7 con B2, este no es compatible. En las condiciones de almacenamiento, debemos tener en cuenta no solamente que debe estar cerrado herméticamente, sino qué va a pasar en su exterior. Ah, no, es que este elemento, como el aceite usado, debe tener paredes que sean ignífugas, debe tener un techo liviano, debe estar con un dique de seguridad, bueno, todo lo que haga relacionado a este componente, a este químico. Los controles de exposición de protección personal. Entonces, ya nos dijeron cómo debo manipularlo. Ahora, ¿qué debo tener yo como responsable de ese residuo para manipularlo directamente? Entonces, ¿y qué parámetros debo cumplir? Entonces, en los parámetros de exposición hacen referencia a esos estudios que hay acerca de la exposición a ciertos materiales, como por ejemplo, a este residuo, bueno, a este químico no puede tener una exposición directa por más de 1 hora el trabajador sin una protección respiratoria. Con protección respiratoria, con ciertos tipos de cartuchos, filtros y demás, se puede tener una exposición aumentándola a tales horas. Esos son los datos que van en esos parámetros de exposición. Los controles de ingeniería hacen referencia a esos controles que voy a tener en cuenta al momento de la manipulación. Ejemplo, ventilación, entonces debo tener un extractor, debo tener un dique de contención, esas estructuras que debo tener en cuenta al momento de la manipulación. ¿Y qué elementos de protección personal voy a tener? Esto va muy a la mano de, de las vías de ingreso de la sustancia hacia la persona. Entonces, si nosotros contemplamos que había un riesgo para contacto ocular, dérmico, inhalación, ingerir. Entonces, también tiene que estar a la par esos elementos de protección personal. Si me hablaba de que tengo problemas en caso de contacto ocular, pues debo utilizar gafas de seguridad. Que es un líquido, mejor monogafas. Si es un que con dérmico, entonces guantes. No, pero es que es muy abrasivo el químico. Entonces, el guante debe ser un calibre o debe ser de un material diferente. Esta es la información que va. Toda la información va de acuerdo, pues, de manera ordenada y congruente. Entonces, sí es importante que nosotros, a medida que vayamos colocando la información, también vayamos releyendo lo que ya haya colocado. Oiga, me faltó este dato, tengo que incluirlo acá. O en efecto me di cuenta que este compuesto químico no me hace nada con respecto a la inhalación. Ah, bueno, entonces más bien lo elimino del otro lado. Debe ser coherente esta información. Las propiedades físicas y químicas que hace relación a esta sección es no solamente la apariencia, sino también información relacionada, ejemplo, al punto de ebullición, punto de inflamación, las tasas de evaporación, a qué peso, a qué peso expone el químico. Son varias, son unas específicas básicas del elemento, pero hay otras muy enfáticas que nos puede dar un poco más de conocimiento. Si se dan cuenta, esta sección no es que la tengamos presente en caso de una emergencia, pero sí es importante al momento de hacer un pretratamiento del residuo peligroso. Entonces, esta información entra a la celda, bueno, al proveedor de la celda, y le va a dar conocimiento acerca de cómo debo actuar. Si este elemento va para neutralización, solidificación, si de acuerdo a su pH debo estabilizar, bajar o subirlo con respecto a otras sustancias que también vamos a disponer. Entonces, esto es más técnico y por ende la información que vamos a colocar también la va a hacer. Bueno, en estabilidad y reactividad me hace referencia a, en condiciones normales, ¿cuál es la estabilidad química?
sea, si en una condición normal ese elemento ya me genera algún riesgo, entonces lo voy a colocar aquí. Pero si este no me va a generar ningún riesgo, entonces vamos a decirle que es estable en unas condiciones normales. ¿Normales cuáles son? Las de almacenamiento y las de transporte. Condiciones a evitar, entonces también vamos a colocar aquí qué debo tener en cuenta para que no lo hagan los demás. Entonces, luz directa, que entre en contacto con agua, que en caso de, no sé, supongamos que la dejen dentro del furgón y se fue a mantenimiento, cosas que no deberían pasar, pero que debemos tener un control, que se varió el vehículo, no, es que tenemos tales sustancias dentro del vehículo y debemos asegurar que esté sellado herméticamente para que los componentes externos no me afecten lo interno que tengo dentro del furgón. Materiales incompatibles va porque nosotros en el momento del transporte también estamos haciendo un almacenamiento. Entonces voy a transportar diferentes tipos de químicos y debemos saber si se va en esa ruta, uno, y en qué lado de la ruta va. Al fondo en el furgón, en el isotanque relacionado a productos inflamables o al otro lado relacionado a sustancias tóxicas. Los productos de descomposición de peligros y la posibilidad de reacciones peligrosas. Entonces, ¿qué es importante acá? Que si tenemos esos materiales que se conocen sospechosos como resultado de la descomposición. Ejemplo, si en aceite usado se utilizaron acerrín, arena o trapos para la contención, pues estos materiales se van a descomponer y me van a generar otro tipo de residuo. Y con respecto a reacciones peligrosas, es importante que especifiquemos el material que tiene para generar la elevación de presión o su incremento de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar si yo aumento temperatura? ¿Qué va a pasar si yo aumento presión? En la información toxicológica va muy relacionada a esos peligros para la salud. Entonces, en esos peligros para la salud, nosotros debemos establecer las posibles rutas de exposición que van relacionadas, vuelta y juega, con qué va a pasar en los primeros auxilios, qué va a pasar con respecto a una emergencia y vamos a colocar esa información relacionada a inhalación, ingestión, dérmico y demás. ¿Cuáles son esos síntomas ante una exposición de este material? ¿Cuáles son esos efectos inmediatos tardíos y crónicos? Aquí realizamos referencia con esto. Que los efectos tardíos y crónicos son esas exposiciones que tenemos continuas durante bastante tiempo a ese elemento y me puede generar una enfermedad. Podemos decir una dermatitis, que es un efecto inmediato tardío, que se puede presentar en unas semanas, como algo crónico, como por ejemplo un cáncer. Es la exposición continua a ese residuo. La información de toxicidad aguda de los componentes, si es algo que se me presenta de manera inmediata, el enrojecimiento. Entonces, una cosa es el síntoma que yo voy a generar, mi mareo, medio vómito, pero la información toxicidad aguda es la relacionada a esos dosis letales 50, concentración letal 50, que manejamos los ambientales con respecto al químico. ¿Cuál es la concentración máxima que puedo estar expuesto para que me genere esos síntomas? Y por último, la carcinogenicidad, que va relacionada a ese listado de la IARC, donde nosotros establecemos qué tan carcinogénico puede ser una sustancia, bajo qué cantidad de concentración y tiempo de exposición. Es un poquito más tedioso, esta información es mucho más específica porque esta es la que va a tener conocimiento pues, ya personal más técnico o ambiental relacionado en el proceso. O en caso tal de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es un poco de lo que se ve o se podría ver en nuestras hojas de datos de seguridad. En la información ecológica, esto es importante para nosotros los ambientales porque de aquí vamos a sacar información relacionada a nuestra matriz de aspectos e impactos ambientales. Entonces, en esta información ecológica vamos a tener tres componentes. El componente de ecotoxicidad, el de persistencia y degradabilidad y el de bioacumulación. Con la ecotoxicidad
hacemos referencia a esos datos que da relación a la toxicidad en planta, en microorganismos, a qué organismos nosotros podemos afectar ante un contacto directo. En su persistencia y degradabilidad, hacemos referencia a ese potencial que tiene este químico para persistir en el ambiente y que tanto tiempo se demora en ser retirado o degradado en el ambiente y en el ciclo pues vital de los microorganismos u organismos ya mayores. Entonces, por esto es importante aquí conocerlo. Si el aceite cae a un lago, venga, ¿cuál es la vía más rápida de degradabilidad? ¿Que yo lo quite o que él se biodegrade en el tiempo? Y con respecto a la bioacumulación, hace referencia, ¿qué va a pasar si un animal que es expuesto o una planta que es expuesta a este residuo, cómo él va a tener un porcentaje de acumulación en su organismo? Porque lo inhaló, porque se lo comió, porque encontró en contacto de la superficie de su cuerpo, entonces dérmico, podemos decirlo. Si él ingresa, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se elimina o si se lo come otro animal, sigue persistiendo? Y si llega a la última fase de la cadena, que somos nosotros, todavía continúa ese elemento en, en el proceso, como por ejemplo el mercurio, que desde los peces que tienen el primer contacto hasta la persona que puede también tener dosis de mercurio en menores cantidades, claro está, pero que sí se puede generar con esa bioacumulación. Entonces, nosotros lo dejamos acá expuesto. En el punto 13 hace referencia a las condiciones y consideraciones de disposición. Entonces, vamos a ser muy claros acá. En un lado, tenemos un almacenamiento temporal de este residuo. ¿Qué debo tener en cuenta? Que para disponerlo, debo tenerlo en galones cerrados herméticamente, limpios, con la etiqueta de seguridad. ¿Y cómo lo voy a disponer? Ah, no, es que este residuo, ejemplo biológico, debe termodestruirse sí o sí. Entonces, acá voy a colocar que este residuo se va a termodestruir. No, es que este residuo se puede ir a termodestrucción o a celda. Entonces, acá vamos a tenerlo. O a esterilización se puede tratar el residuo. Entonces, son información que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de leer sus hojas de datos de seguridad, que van a ser construidas también de acuerdo a los datos que podamos suministrar nosotros como gestores del residuo. Bueno, con respecto a la información sobre el transporte, es también otra sección muy importante que vamos a tener nosotros en cuenta previamente a la recolección del residuo. Entonces, aquí, nombre para el transporte. Este nombre para el transporte es el que nosotros manejamos desde Ecocapital en nuestra plataforma SIGRES y es con el que declaramos el residuo. Hablamos de aceite usado, medicamento vencido, RAE y la descripción correcta de ese material. Entonces, si se dan cuenta, nuestros nombres de residuos son grupos generalizados. Aquí vamos a ser más específicos. Entiendo que en las primeras secciones también estábamos siendo generales y específicos, pero aquí vamos a ser un poquitico más específicos con respecto a lo que estamos entregando. El número de Naciones Unidas que va a referencia, nosotros manejamos el 3082, que nos da una amplia gama de tipos de residuos que podemos transportar, y el grupo de empaque, perdón. Entonces, el grupo de empaque va a ser relacionado a tres clasificaciones: alto peligro, peligro moderado o peligro bajo. Entonces, si hablamos de alto peligro, quiere decir que nuestro embalaje va más resistente y seguro. O sea, yo no puedo entregarlo en bolsa. Pero si hablo de un peligro moderado, hago referencias a esa sustancia que requiere que el embalaje tenga una seguridad media. Ah, no, ya no va en caja, súper sellado y ni pelado, sino puede ir solamente en una caja con una sola cinta de seguridad. En peligro bajo, pues mi residuo no necesita el empaque reforzado, sino una bolsa. Bueno, en la información reglamentaria vamos a dar la información, en mi caso, dimos la información relacionada normativa de la 1079, que compila en específico al decreto 1609, todo el sector transporte.
Pero aquí también, ¿qué puedo encontrar? No, estoy hablando de un residuo biológico. Hoy encontramos la 1164, en octubre encontramos la 591. De sustancias controladas. Entonces acá colocamos la resolución de sustancias controladas. De RAE, encontramos acá la resolución de RAE. Esa es la información que vamos a encontrar dentro de esta sección. Y como información adicional, ustedes pueden colocar diferentes cosas. Esto es un tema más abierto. Entonces, puedo colocar, uno, que la ficha de datos de seguridad o cómo entrego yo el rotulado. Entonces, que rotulados de mi bidón que yo estoy entregando se va a identificar de esta manera. Entonces, ya la persona puede conocer de manera inmediata al momento de coger la hoja de datos de seguridad y verificando qué es lo que estoy transportando, que una cosa concuerde con la otra. Puedo colocar las definiciones de las abreviaturas. Entonces, en las definiciones de las abreviaturas, pues yo pude haber utilizado que se recomienda. No las utilice, pero si las utilizó, defínalas acá. Bueno, voy a utilizar abreviaturas que son necesarias, porque estoy hablando de temperatura, entonces puedo tener grados Celsius, grados Fahrenheit. Entonces, allí voy a determinar esta información. ¿Qué más voy a tener en esta sección? Ejemplo, la versión en la que se encuentra el documento, controles de cambio, qué se le cambió, qué se le actualizó, su fecha, o información ya más específica y generalizada donde les digamos, venga, esta información se recolectó de diferentes fuentes, como por ejemplo la hoja de datos de seguridad del producto aceite lubricante 50W, etc. Entonces, esa es la información. Con esto damos finalización a las 16 secciones que fueron, nosotros compilamos por medio de estas referencias. Uno es del decreto 1609, la guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad que tiene Colombia, el ICONTEC con respecto a la NTC 4435, el Ministerio de Salud y Protección Social con respecto a la resolución 773 del 2021 y la guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad de las Naciones Unidas en su anexo 4. Entonces esperamos que con esta pequeña guía que le hemos dado a todos ustedes les sea pues de conocimiento un poquito más y que podamos aportar a todo eso que ustedes requieren para esta construcción. Listo, Natalia, te doy la palabra. Bueno, ingeniera Angélica, muchísimas gracias por toda esta información tan interesante, por compartir todo este conocimiento que nos has dado. Te cuento que tenemos muchas preguntas en el chat, entonces la idea es poder iniciar con esta sesión de preguntas, pero primero los invitamos a que por favor diligencien el link de asistencia. En este momento lo estamos enviando aquí en el chat. Por favor, ayúdennos a diligenciarlo y ya vamos a continuar con nuestra sesión de preguntas. Entonces, vamos a iniciar. Veo que nos están preguntando mucho sobre que si vamos a enviar la presentación. Entonces, les cuento. Esta grabación la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Entonces, los invitamos a que por favor se suscriban, ¿cierto? Y aquí van a poder encontrar esta grabación donde van a escuchar nuevamente toda la información que nos dio la ingeniera Angélica. Otra de las inquietudes que nos están preguntando, Angélica, pues ya va para ti. ¿El formato debe llevar toda la información que nos has mencionado en toda esta presentación? Qué pena. Es que en efecto, sí, como les indicaba, normativamente la NTC nos da esos títulos obligatorios y el orden obligatorio que tenemos que tener dentro de nuestras hojas de datos de seguridad. Entonces, sí es obligatorio que contenga esta información. Bueno, otra de las inquietudes que nos hacen nuestros participantes es, buenos días, para el caso de residuos biosanitarios, por ejemplo, batas de clínicas contaminados con fluidos corporales, ¿a estos se les debe elaborar hoja de seguridad así no haya un producto inicial? En efecto, a estos también hay que elaborarles esas hojas de datos de seguridad, porque como les indicaba, no solamente es una hoja de datos que va a utilizar el proveedor de transporte y tratamiento de residuos peligrosos, sino también ustedes dentro de sus UTAC. Allí deberán tener disponibles estas hojas de datos de seguridad. ¿De dónde voy a sacar mucha de esta información?
Entonces, puede que nosotros no tengamos ese producto inicial, pero sí hay en la bibliografía bastantes hojas de seguridad relacionadas a los residuos biológicos, específicamente biosanitarios. Perfecto, muchas gracias, Angélica. La idea es poder responder todas las preguntas. Si de pronto no alcanzamos por temas de tiempo, vamos a enviar a todos sus correos las respuestas a estas inquietudes que nos están haciendo. Entonces, para nosotros es supremamente importante que por favor diligencien el link de asistencia, pues para poder darles respuesta a todas estas inquietudes. Igual vamos a tratar de abordar las que más podamos. La siguiente inquietud, ingeniera Angélica, que nos hacen es si el residuo biológico que generamos es una mezcla de medios de cultivo y muestras, y los microorganismos que crecen, es decir, están en constante cambio, porque depende de que lo que llegue para analizar el laboratorio, depende de lo que llegue para analizar el laboratorio. Se estarían cambiando las fichas de seguridad constantemente y estos deben ser enviadas a Ecocapital. No me va a pagar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Eh, uno, vamos, tenemos ustedes, bueno, ustedes cuentan con varios resultados de laboratorio de estos cultivos. Podemos promediar o podemos identificar cuáles son esos microorganismos más relevantes o que me puedan generar mayor resistencia en el proceso de tratamiento por exposición térmica, que son nuestras autoclaves. Y en ese orden de ideas usted puede generar como una hoja de datos de seguridad genérica en donde le da la información más relevante y que pues pueda presentarse con mayor frecuencia dentro de las muestras. Entonces, si con mayor frecuencia tienen un microorganismo específico, pues ese es el que va. Si tiene dos o tres tipos de microorganismos, estos son los que vamos a identificar en nuestros componentes para que no tengamos grandes cambios. Si durante nuestros análisis sale algo nuevo, pues ahí sí yo voy a actualizar la hoja de datos de seguridad, que de pronto este nuevo microorganismo ya no tenga las mismas resistencia a la esterilización que tenemos acá, ejemplo. Gracias. Aquí tenemos una pregunta que se repite constantemente. Y es que si solamente esas hojas de seguridad son para residuos de riesgo químico, no biológico, por favor aclarar este punto. Claro que sí. No. Las hojas de datos de seguridad es para todo tipo de mercancía peligrosa. Y hablamos de mercancía peligrosa, cualquiera que pueda tener la clasificación de tóxico, explosivo, inflamable. Bueno, se me van las otras dos características, pero teniendo en cuenta que los residuos biológicos entran dentro de los componentes tóxicos, nosotros también debemos tener esas hojas de datos de seguridad. Son todo tipo de residuos, de que hablemos de material de transporte de mercancía peligrosa. Gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es, buenos días, para el caso de fármaco, ¿debe hacerse una hoja de seguridad por cada medicamento a entregar o la general como se tiene, de fármacos? Teniendo en cuenta que la nueva resolución nos pide clasificar según peligrosidad, corrosivo, explosivo, reactivo o tóxico. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Puedo tener una hoja de datos de seguridad generalizada de acuerdo a ese componente. Si hablamos de reactivos, entonces medicamentos vencidos, específicamente reactivos, y en los componentes los tipos de medicamentos que ustedes tienen reactivos. Eh, Otra para los tóxicos y otra para los, me dijiste, tóxicos, eh, reactivos y explosivos. Entonces, es allí donde nosotros vamos a diferenciar nuestras otras hojas de datos de seguridad, porque en efecto, estos componentes son los que me van a dar a mí una luz como transportador y almacenamiento dentro del furgón, donde yo voy a ubicar el residuo. Si el residuo, aunque es un medicamento vencido, va a ir en los medicamentos vencidos o en sustancias que son inflamables, o los voy a colocar con los otros que son explosivos, pero que ambos no se pueden mezclar. También que vamos a tener muy en cuenta que esto también me va a definir el tipo de tratamiento. No todos los residuos que sean, digamos, explosivos, pues no les puedo enviar a termodestrucción. Entonces, su disposición será diferente. Gracias, Angélica. Bueno, les recordamos nuevamente que por favor dirigencien el link de asistencia. Por favor, ser muy cuidadoso a la hora de escribir el correo para que este quede bien escrito y podamos enviar toda la información correspondiente a la respuesta. Tenemos otra
inquietud que me parece muy importante y bastante interesante. Entonces, es la siguiente. En caso de que se entregue residuos de protección de marca, como decías, por no decir que el 90% de información no se va a tener, es válido tener una hoja de seguridad que en su mayoría diga la información no está disponible. Ahora, en la identificación de peligros, ¿a qué corriente hace parte la protección de marca? Recuerde que si de pronto no logramos responder todas las preguntas o no logramos responder pues toda la información que nos están solicitando aquí, vamos a enviar un documento a sus correos respondiendo cada una de las inquietudes. Bueno, entonces dando respuesta a esta pregunta en específico, nosotros, pues bueno, tener una hoja de datos de seguridad sin información, pues para qué la tengo, ¿no? Por ende, sí es importante que la mayoría de esta información sí la podamos dar y sí es obligatorio tenerla. Pero que es importante nosotros, pues en todas las secciones. Si hacemos un barrido rápido dentro de las secciones, pues información sobre la sección 1, que es que el dato, el nombre, el dato de ustedes, la tenemos. Una sección 2 acerca de los peligros. Venga, no, pero si yo lo que estoy dando es protección de marca, ejemplo, overoles que no entraron en contacto con ninguna sustancia, sino es así, pues no, es un dato que no me va a aplicar. Entonces, es allí donde vamos a empezar a diferenciar. Entonces, si yo estoy haciendo protección de marca de una sustancia química, pues esa información sí la voy a tener. Pero si es un dato de protección de marca de un overall que nunca tuvo contacto con nada, pues este en efecto ya no entra como una mercancía peligrosa. Obviamente se va a hacer un tratamiento específico, pero de este yo no debería tener una hoja de datos de seguridad. Lo que no es mercancía peligrosa. Entonces, aquí vamos a tener muy claro esta información. Si yo lo que estoy disponiendo no es peligroso, pues no requiere una hoja de datos de seguridad. Pero ¿eso qué quiere decir? Por eso dejo el dato muy claro. Eh, no todo lo que es protección de marca no es peligroso, porque si yo estoy hablando de una sustancia química, maquillaje, etcétera, y es protección de marca, pues estos sí son componentes químicos y esto sí es una mercancía peligrosa. ¿Listo? Entonces, tengámoslo muy en cuenta y muy claro en el momento de declararlo. Recuerden que el único que me puede determinar la peligrosidad el elemento, si es o no lo es, son ustedes. Ustedes que lo están haciendo como generadores de este residuo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y es, quisiera saber si las hojas de seguridad se deben empezar a manejar en todas las entregas de los residuos. No. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Es tener un banco de hojas de datos de seguridad suyos por cliente. Si usted maneja conmigo siempre el residuo biosanitario, cada vez que usted me entrega el recibo biosanitario, no es necesario que usted me lo entregue, se lo entregue al conductor. Yo en la ruta, previamente, ya voy a tener dentro de mis fichas esas hojas de datos de seguridad. Las personas que han tenido la oportunidad de hacerle verificación a nuestros conductores y tripulación, entonces se han dado cuenta que ellos cargan con unas fichas de emergencia y allí cargan con unas hojas de datos de seguridad de los elementos que estamos transportando. Claramente, yo no tengo conocimiento de todos los elementos. Por ende, sí es importante que si yo le recojo usted medicamento vencido, pueda que sea diferente del medicamento vencido de otro cliente. Entonces, la gracia es tenerlo previamente, un banco de hojas, y ese banco de hojas va a ser el listado al momento de la salida de la ruta. Con eso usted no tiene la necesidad de estarme entregando cada vez una hoja de datos de seguridad. Creo que con esto fui clara. Muchas gracias, Angélica. Bueno, les quiero comentar que para todas las personas que se están registrando en nuestro link de asistencia, vamos a enviarles a los correos un formato guía de cómo se elabora esta hoja de seguridad. Entonces va a ser un borrador para que sea más fácil para ustedes poder elaborar las hojas de seguridad de todos los residuos que ustedes nos están entregando a nosotros, tanto biológicos como residuos químicos. Tenemos otra pregunta y es un tema de responsabilidad que también me parece bastante interesante y es, ¿estas fichas técnicas son de manejo de los profesionales en un consultorio o está a cargo de la administración de la propiedad horizontal de un edificio?
¿quién es realmente el responsable de elaborar su hoja de seguridad? Bueno, una pregunta importante. Entonces, ¿quién debe manejar o quién debe elaborar? Nada que hacer, el generador. Y el generador es el dueño del residuo. Que si tenemos un sitio de almacenamiento, que es una propiedad horizontal en un único sitio para todos los consultorios, supongámoslo, y eso no significa que el responsable sea el dueño del depósito o del AUTAC. El responsable es ese dueño que genera el residuo, quien es el único que tiene conocimiento de qué es lo que está almacenando y qué está dejando. Por eso es muy importante. Pero entonces aquí establezcamos dos temas importantes. Uno, las hojas de datos de seguridad y dos, las fichas de datos de seguridad. Las fichas técnicas, perdón. Entonces, ¿qué es importante? Las hojas son estas 16 secciones que yo las debo tener, si quieren, en una Z, ya su tag, organizadas de acuerdo a las... Y lo otro son las fichas. Las fichas hablan más que todo son de los productos, cómo debo prepararlo, para qué me sirve. Es una hoja nomás que me da como esta información generalizada y una guía clara en el momento de tener el manejo seguro de esa sustancia. Entonces, recuerde, fichas son para productos, las hojas de datos de seguridad son para sustancias químicas, ya sean producto o residuo. Peligroso. También vamos a tener en cuenta que usted, de acuerdo a su almacenamiento, pues debe contar con unas etiquetas. Las etiquetas y su elaboración la van a encontrar también en las 7 y 73 y allí les va a decir cómo deben ser elaboradas. Entonces, que lo que usted tenga almacenado corresponda con su aceta de hojas de datos de seguridad. Gracias. Bueno, aquí tenemos otras preguntas, entonces creo que esta te puedo ayudar yo. Nos están preguntando, de nuevo, tengo esta inquietud. ¿Se elaboran por una sola vez? Sí, efectivamente las hojas de seguridad de los residuos se elaboran por una sola vez, teniendo en cuenta que estos no cambian sus características de peligrosidad, como ya nos lo dijo la ingeniera Angélica. Entonces, la idea es que elaboren su hoja de seguridad del residuo que nos están entregando. Si este cambia, pues yo debo actualizar mi hoja de seguridad, ¿cierto? Otra de las preguntas con respecto a este mismo tema nos dicen, ¿solo se envían de manera virtual o se deben entregar al personal cuando se realiza la recolección? No, ninguno de nuestros conductores va a recibir este tipo de hojas de seguridad. Estas hojas de seguridad ustedes las deben enviar al correo electrónico, ya sea del comercial asignado o del servicio al cliente. Ya les vamos a poner en el chat nuestro correo de servicio al cliente, donde nos pueden enviar sus hojas de seguridad para poder hacer nuestro banco como tal de hojas de seguridad y que los conductores y cuando estemos transportando sus residuos podamos tener en cuenta todos estos peligros que ya nos ha estado informando Angélica. Hay otra pregunta que nos están haciendo y es, ¿cuál es el plazo máximo para el envío de estas hojas de seguridad a Ecocapital? La idea es que sea lo más pronto posible. Sí, entonces vamos a pedir la colaboración de todos ustedes para que por favor nos remitan esta información lo antes posible. Por eso digamos que el tema de registrar el correo muy bien en nuestro link de asistencia es clave, porque aquí les vamos a enviar el formato de cómo elaborarla. Entonces es realmente un formato en borrador en donde van a ver cada uno de los 16 ítems que nos acaba de comentar Angélica para que sea más fácil para ustedes elaborar como tal la hoja de seguridad de cada uno de los residuos que nos va a entregar. Entonces la idea es que nos lo entreguen lo más pronto posible. Hago énfasis en esto, pues para que por favor nos puedan enviar esta información. ¿Qué más? Bueno, considero que ya es tiempo como tal, pues digamos que de dar como terminado este webinar. Como les decía, todas las preguntas que nos hicieron en el chat van a ser respondidas por parte de nosotros. Entonces vamos a enviar a sus correos electrónicos la respuesta a cada una de estas inquietudes para que lo tengan en cuenta. No se preocupe si de pronto en este espacio no logramos dar respuesta a esta inquietud, porque realmente pues digamos que vamos a enviar esta información como tal a sus correos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio formativo. Esperamos que haya sido de gran utilidad para fortalecer todos sus conocimientos y aportar a una gestión ambiental más segura y responsable en cada una de sus compañías. Agradecemos muy especialmente a nuestra conferencista, a la ingeniera Angélica González, por compartir todos sus conocimientos, a todo el equipo de apoyo técnico que hizo posible esta transmisión. Y antes de finalizar, les recordamos lo siguiente. Entonces, si tienen preguntas adicionales o desean ampliar alguna información con respecto a Ecocapital, pueden escribir a nuestro correo electrónico servicio@ecocapital.co.
como les he comentado, la grabación de este webinar y el material complementario lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Entonces los invitamos a que se puedan suscribir para que pues, tengan la información. Gracias por su participación, por sus preguntas, por hacer parte de esta comunidad comprometida con toda la gestión integral de residuos. Les deseamos un excelente resto de día y esperamos contar con ustedes en nuestros próximos eventos. La idea es poder elaborar más espacios de estos y que nos puedan acompañar. Entonces, hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos.